El ruido del motor de un automóvil rompí la tranquilidad de la tarde. Mientras me encontraba en la terraza, observaba detenidamente cómo se movan las hojas de la bugambilla que creca en la pared. En ciertas ocasiones, aprovechaba para evadirme, aunque fuera solo en mis pensamientos, de la rutina que me rodeaba, mientras buscaba descubrir un destello de Mozin en la armona perfecta de mi existencia. Senta la suave caricia de la brisa en mi rostro. Al voltear la cabeza, me encontré con un vehículo que no lograba identificar de inmediato. Detuvo su vehículo justo frente a la vivienda. En ese momento, experimento una sutil vibración en el estómago, como si algo estuviera a punto de transformarse. El conductor se marchó. En ese momento lo identifiqué. Se trataba de Le, el hermano menor de mi esposo. Haca muchos años que no lo vea. A pesar de mantener sus facciones habituales, ahora se perciba algo adicional en su semblante. Una sensación de protección, como un tipo de atracción que no reconozca. Se acerca a la puerta con una sonrisa radiante que parezca no darse cuenta del tiempo transcurrido. Mi esposo salía a recibirlo, y en ese instante, nuestros ojos se encontraron fugazmente. Apenas un instante basta para que la profundidad de sus ojos oscuros me sumiera en la inquietud. Durante la cena, el tema principal de conversación fue su regreso. Mi esposo narra anécdotas de sus travesas, sus emprendimientos y su elección de permanecer un tiempo en la ciudad. Siempre atento, mi esposo escuchaba con admiración la energía que su hermano irradiaba. Por mi parte, intentaba enfocarme en mi comida, aunque no pude evitar notar la presencia que dominaba la habitación. «¿Y qué tal estás?» De repente, me fez una pregunta. Su tono era informal, sin embargo. Algo en su voz logra hacerme sentir vulnerable. «Es todo en orden, gracias». «Todo en calma», contesté con una sonrisa que intentaba mantener sin expresión. Tras la escena, mientras recogamos la vajilla, se acerca al vaho donde yo estaba lavando. Observo que la casa sigue tan impecable como siempre. Tu comentario apenas audible fue: «Te también», asegurándote de que solo yo pudiera escucharte. Permanecí inmóvil, con las manos sumergidas en el agua, percibiendo como un suave rubor ascenda por mi cuello. Antes de poder contestar, él se retiró con la misma facilidad con la que había llegado, dejando a su paso una huella de algo indescriptible que me consuma poco a poco. Esa noche, en la cama, mi esposo comparta sus ideas para el fin de semana, mencionando si hemos apoyar a su hermano Sesomás con su mudanza a la ciudad. Mi cuerpo parezca actuar automáticamente. Sin embargo, mi mente continuaba obsesionada con ese breve intercambio en la cocina. Me cuestiono el motivo de sentirme de esta manera. Siempre había llevado una vida organizada y estable. Sin embargo, en esa perfección siempre había algo que echaba en falta. Al llegarte, me di cuenta de que ese vaco tenía una identidad. Al día siguiente, lo encontré en el jardín, cuidando algunas plantas que habían crecido de forma desordenada. Me acerco a él, con la sensación de que no puedo evitarlo. Le pregunto si siempre empezaba tan temprano a trabajar, intentando parecer despreocupado. Siempre he creído que las mañanas son el momento ideal para iniciar algo diferente. Contest, mirándome con una sonrisa en los labios. En sus expresiones había algo que me desarmaba. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero no puedo hacerlo. La cercana de su presencia, el sonido de su risa, todo parezca conspirar para hacer que perdiera la estabilidad. Al regresar a casa, me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré detenidamente. Mi vestido perfectamente planchado, mi cabello recogido de forma impecable. Mi entereza se reflejaba en cada parte de él. Sin embargo, mis ojos mostraban algo distinto.
Los ojos de una persona se encontraban en las cercanas de un abismo, mientras una ráfaga de viento la empujaba hacia el vaco. Los días comenzaron a transcurrir de una manera distinta. La presencia de Lese cambiaba el ritmo cotidiano de la vivienda. En cada comida, en cada charla en el comedor, en cada encuentro en el pasillo, se perciba una tensión latente que pueda desencadenar algo impredecible. Su movimiento era tan fluido que resaltaba frente a la estructura estricta a la que estaba habituada. Me resultaba atractivo y a la vez aterrador. El domingo por la mañana mi esposo nos sorprende a los dos con una sugerencia inesperada. Consider la posibilidad de que pudiéramos salir los tres juntos durante este fin de semana. Será como en pocas pasadas. Una excursión fuera de la urbe. Experimento una sensación de actuar sin reflexionar demasiado. Era consciente de que rechazar no generara sospechas. No me importaba la idea de alejarme un poco. Necesitaba un lugar para despejar mis pensamientos. El lesbado, al subir al coche con ellos, se perciba en el ambiente una energía extra. Mientras conduca, mi esposo mencionaba lugares apacibles y restaurantes a los que deseaba ir. Miraba a través de la ventana, intentando enfocarme en los paisajes. Senta su mirada a través del espejo retrovisor. No me lo estaba inventando. Nuestros ojos coincidan brevemente. Estos instantes eran suficientes para encender mi piel. Llegamos a un pequeño pueblo con calles adoquinadas y viviendas de tonos clidos. Escogimos hospedarnos en una acogedora posada con habitaciones que contaban con amplias ventanas con vistas al jardín. La habitación que compartamos con mi esposo, luca impecable, perfecta y fra. Al igual que en tantas ocasiones anteriores, por la tarde decidimos dar un paseo. Me alejo un poco, observando a los hermanos que conversaban con entusiasmo. De pronto, un pequeño comercio capt Minters. Desde la ventana se divisaban unas prendas de lino blanco y un sombrero de ala ancha que me resultaron ideales para lograr una sensación de ligereza. Ingres casi de manera autómtica. ¿Te encuentras bien? Un conocido sonido rompí la tranquilidad de la tienda. Mientras me probaba el vestido, noté que él estaba detrás de mí, observando mi reflejo en el espejo. Le respondí que no sabía que había entrado, con una voz más suave de lo que había planeado. Resulta complicado no hacer caso a algo que llena de luz la habitación. Contest, mirándome con esa combinación de seriedad y picarda que empieza a identificar. Permanece en silencio, sujetando la ventana con mis manos, percibiendo si hemó su cercana aca, que el aire se volviera más pesado. Nadie más en la tienda pareca percatarse de la tensión. Sin embargo, para M, era como si todo el universo hubiera desaparecido, quedando solamente ese reducido lugar entre nosotros. Al regresar al hotel, perciba que cada paso me acercaba inexorablemente a una situación sin vuelta atrás. Durante la cena, reinaba un silencio incómodo. Para M, mi esposo, cansado de todo, segua mencionando sus ideas para el día siguiente. Solo pueda concentrarme en el paseo, en la tienda, en el instante en que nuestros reflejos se encontraron en el espejo. Al llegar la noche, optamos por pasear una vez ms por los jardines de la posada antes de ir a descansar. El aroma de gazmenén llegaba con la brisa de la noche. Mi esposo se apresura a contestar una llamada laboral, dejándonos solos bajo la tenue iluminación de las farolas amarillas. ¿Cuál fue la razón por la que te quedaste en la parte posterior de la tienda? Al final no pude contenerme y formulé la pregunta. ¿De verdad no tienes idea? Su contestación fue apenas un murmullo. Sin embargo, sus ojos expresaban mucho más. Retroced. Sin embargo, él se acerca, reduciendo la separación.
Mi respiración se agita al compás de mis latidos. Pude percibir su mano rodeando la ma, un contacto fugaz pero tan arrebatador, como una llama ardiente. No hubo ningún otro suceso, solo esa corrección. Pero basta para hacerme temblar por completo. Al regresar a la habitación, mi esposo ya se encontraba dormido. Toma asiento en el borde de la cama, observando mis dedos como si pudieran revelarme lo sucedido. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo logre generar tantas emociones? Cer mis ojos y me jala al borde junto a L, percibiendo la carga de las imperfecciones sobre M y el vaco en mi corazón. En la penumbra de la habitación, mi mente resonaba con sus expresiones. ¿De verdad no tienes idea? Por supuesto que estaba al tanto. Desde el principio lo supe. A la mañana siguiente, los rayos del sol se colaron a través de las puertas, proyectando suave penumbra en la pared. Mi esposo segua durmiendo profundamente, mientras yo permaneca despierta, sumida en mis pensamientos. Al despuntar el da, el viento matutino trae consigo una sensación de frescura y un recordatorio molesto. La cercana. A escasos metros de Al, el tambín se alistaba para dar comienzo a la jornada. Opté por salir al balcón para despejar mis pensamientos. Desde Al, observé el jardín de la posada, donde ya se encontraba de pie, sosteniendo una taza de café. Su actitud relajada resaltaba frente a mi respiración agitada. Mientras yo me desmoronaba lentamente, él pareca completamente relajado. ¿Eres de las que se levanta temprano? Me sorprendí su voz, y al mirar hacia arriba, ya se encontraba en el balcón contigo, mostrando una expresión que combinaba diversin y desafo. Manifest mi incapacidad para conciliar el sueño encogiéndome de hombros. ¿Es la cama incómoda o la mente inquieta? Respondí con una sonrisa que no denotaba solo interés, sino una insinuación vilmente oculta. Intenté no prestarle atención, pero las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas. En ocasiones me da la impresión de que estés muy pendiente de la influencia que ejerces sobre los dems. Levan una ceja, sorprendido ante mi franqueza. Fue su respuesta, manteniendo la tranquilidad, que solo sucede cuando ambas partes estén de acuerdo. Este intercambio, sencillo pero lleno de significados ocultos, logra acelerar mis latidos. A pesar de saber que deba bajar a desayunar con mi esposo, me quedo unos instantes observando fiemio el viento revolva su cabello. Detestaba mi propia persona por sentir una atracción tan fuerte hacia él. Mientras desayunaba, todo transcurra con aparente normalidad. Sin embargo, cada expresión, cada gesto, pareca meticulosamente preparado. Mientras intentaba mantenerme atenta, mi esposo mencionaba los destinos que le gustara conocer. Sin embargo, con solo una mirada o un breve instante de silencio durante la conversación, era suficiente para que sintiera que el suelo se desplazaba bajo mis pies. Tras la comida, optamos por dirigirnos al parque Pebélico. Se trataba de un extenso espacio con senderos rodeados de árboles y una pequeña laguna. Mi esposo se quedó en la entrada para adquirir unas botellas de agua. Luego, seguimos caminando juntos en silencio al principio. La tranquilidad del entorno solo serva para aumentar la tensión entre nosotros. Al fin, decid romper el mutismo. No entiendo la razón de terres de tus acciones. Se detuvo y me miró con una expresión seria que no había presenciado anteriormente. ¿Qué se puede hacer? Esto. Tienes pleno conocimiento de a cómo me estoy refiriendo. Exhal profundamente y desliz la mano por su cabello. Buscando las palabras precisas, expresa al final que no había venido con la intención de dificultar tu vida. No puedo negar mis verdaderos sentimientos. Cerré los ojos brevemente, tratando de asimilar lo que acababa de expresar.
La sinceridad de esa persona me impacta más de lo que imaginaba. Murmuré en voz baja. Para M, que para L, que no era justo. Di en respuesta. Sin embargo, no es algo que es bajo nuestro control. El sonido de las hojas bajo nuestros pies y el trinar de las aves parecen suavizar la gravedad de sus palabras. Me encontraba atrapada en un conflicto interno del cual no había una solución sencilla. Tenía el deseo de escapar, pero al mismo tiempo anhelaba permanecer. Deseaba que todo llegara a su fin, aunque al mismo tiempo que se prolongara un poco más. Cuando mi esposo se acercó con las botellas de agua, volvimos a mostrar una apariencia de tranquilidad en nuestros rostros. Su sonrisa se mostró mientras yo lidiaba con la tormenta que ruga en mi interior. Seguamos avanzando los tres en compás. Sin embargo, las charlas carecan de sustancia. En ciertos instantes, sus pasos coincidan con los mos, como si fuera algo inevitable. Sus dedos rodearon los mos de manera sutil, un contacto breve que pasa desapercibido para los dems, pero que volvió el aire irrespirable. «¿Chemo ests?» Con una sonrisa en el rostro, mi esposo me preguntó mientras me acariciaba el hombro. «Ese, por supuesto. He faltado a la verdad intentando no decepcionarte. Los secretos no tienen una forma física, pero tienen el poder de oprimir el corazón. Mi corazón parezca una roca en mi pecho. Conozca que la interacción entre las palabras y los silencios tena un elmite. Lo que me preocupaba era la indecisión sobre si deba detenerme antes de atravesarlo. La tarde transcurrí entre paseos, charlas sin importancia y sonrisas que denotaban autenticidad. Mi esposo se encontraba de muy buen nimo, planeando la velada y sugiriendo actividades para los próximos días. Siempre la perciba representando mi papel de esposa ideal, aunque en mi interior notaba que la cuerda que me sostena se iba tensionando cada vez más. Al regresar al alojamiento, propuso que nos tomáramos un descanso antes de salir otra vez. Nos dirigimos hacia la sala. Sin embargo, la idea de permanecer encerrada en ese lugar repleto de superficialidades y carente de sentimientos me agobiaba. Expresé con naturalidad su intención de bajar al carn por un momento. Mi esposo apenas apar la mirada del teléfono antes de tropezar. La fresca brisa me recibí como un bálsamo. Me dirijo hacia un lugar apartado donde las bugambillas adornaban un asiento de madera con sus flores de color rosa. Tomo asiento y cerré los ojos, permitiendo que el sonido lejano de las voces y el susurro de las hojas me rodearan. ¿Te encuentras ocultando? Tu voz rompí mi tranquilidad aparente. Al abrir los ojos, lo encontré frente a M, erguido, con las manos en los bolsillos y una mirada que combinaba curiosidad con un sentimiento MS profundo. Contesté con cautela, tratando de ocultar la inseguridad en mis palabras. Y poco a poco se acercaron sus pasos hasta plantarse frente a M. Alc la mirada y lo vi observándome con tal fuerza que me dejé sin capacidad de expresión. Reconozco al final que no tenía claro lo que estaba haciendo. Para M misma que para L. Toma asiento a mi lado, tan cercano que perciba el calor de su cuerpo a través de la delicada tela de mi vestido. Hubo un instante de silencio entre los dos, durante el cual ninguno emití palabra. El silencio apenas contenido, lleno de todo lo que anhelamos expresar. En ocasiones, al final, uno no posee todas las respuestas. Se conoce lo que es imprescindible tener en cuenta. Experimento una sensación de opresión en la garganta. No deseaba derramar lágrimas. Sin embargo, la carga de sus expresiones provocaba que todo aquello que había estado conteniendo empezara a desmoronarse. Murmur que no pueda realizar esa acción. «¿Por qué razón?», interrogó con delicadeza. La situación pone en riesgo no solo mi existencia. El dolor reflejado en sus ojos era palpable,
como si hubiera captado lo que yo no me animaba a expresar. Antes de que pudiese responder, su amor rasgó a miña. La conexión fue delicada, pero la percí como una llama ardiente. No sé qué me llevas a hacerlo, si la desesperación o la paz incontenida, pero lo mir fijamente a los ojos y susur. Esto debe acabar ahora mismo. Moví la cabeza suavemente en sil de negacin, mostrando una tristeza tranquila en su mirada. ¿Realmente puedes lograr que esto llegue a su fin? Antes de poder contestar, me inclina hacia adelante sin dudarlo, y percibe el contacto de sus labios en mi rostro. Un beso fugaz, desafortunado, pero cargado de todo lo que se había acumulado en los días previos. Por un breve momento, el mundo desaparecí, y solo quedó la percepción de su piel sobre la má, el gusto de haber tomado un camino equivocado y la angustia de haber cruzado un límite sin posibilidad de retorno. Tras la ruptura, mi corazón lata con fuerza y mi mente estaba confundida. Susur. Fue un equivoco, aunque en realidad no confiaba en esas palabras. No intenté detenerme ni mostré insistencia. Se quedal, mirndome con una combinación de entendimiento y melancola. Despert y regres caminando al alojamiento, notando que mis piernas apenas respondan. Al entrar en la sala, vi a mi esposo organizando sus pertenencias para la cena. Me sonrí con una expresión de total felicidad. ¿Listo? Mostrando seu entusiasmo característico, fez a pergunta. Eu confirmei prontamente, utilizando un tom de voz que mal reconheci como meu. En el exterior todo permanece invariable. En mi interior la conmoción había dado inicio. La cena transcurrí de manera impecable, como si se tratara de una representación cuidadosamente preparada. En el pequeño local de comida, la mesa luca, adornada con velas y flores recién cortadas. El aroma del pan recién horneado impregnaba el ambiente, y la charla entre nosotros se desarrolló de forma cordial y respetuosa. Mi esposo hablaba con emoción acerca de sus planes, mientras yo simulaba interés y me mostraba receptiva en los momentos oportunos. Mientras estábamos cenando, él permanecía en silencio frente a M, expresando todo con su actitud callada. Nos abstenamos de mirarnos directamente, aunque la tensión era casi palpable, como un lazo invisible que conectaba cada uno de nuestros pensamientos. Me encontraba como enredada en una representación teatral, donde nadie lograba vislumbrar el guión auténtico. Mi esposo notó lo callada que estaba esta noche, y me dijo con una sonrisa. Le respondí con voz suave, intentando sonar natural, que supona que era porque estaba cansada. Él le presió mi mano contra la mesa. El acto fue una muestra de afecto genuino. Sin embargo, su ternura me pareció un recordatorio doloroso de lo que acababa de realizar. Al regresar a la mansión, las calles ya estaban desiertas, y solo se podía oír el sonido de nuestros pasos resonando. Mi esposo se dirige directamente a la sala, expresando su deseo de repasar algunos embos antes de ir a dormir. Permanece en la entrada, sin poder hacer frente al silencio que reinaba en la habitación. Haz que lo vi. Sentado junto a Janela, disfrutaba de un copo de viño sobre un colcho. La oscuridad del entorno haca que sus rasgos parecieran delicados y a la vez solemnes. Actú con prisa, sin reflexionar demasiado, de forma autómtica. Le pregunté si estaba fatigado, interrumpiendo el silencio con una voz insegura de lo que pretenda. En este momento, el único sueño que me queda es ese, contesté colocando la taza en la mesa. Guardamos silencio durante unos instantes. La débil luz de la lámpara proyectaba nuestras siluetas en la pared, entrelazadas de una forma que me resultaba sumamente símbolica.
No tendremos que estar aquí, usted y yo, ¿sabes? Susurré. Aunque intenté, mis piernas no respondieron. Correcto. Estamos aquí, pero su sinceridad me causa más dolor que cualquier crítica. Express, mostrando su pesar de manera profunda. Intenté expresar algo, pero experimenté una sensación de opresión en la garganta. Acto seguido, desliza hacia M un diminuto sobre de papel doblado sobre la superficie de la mesa. Con precaución, abre el objeto y encuentro unas pocas palabras escritas a mano. Maana, en el parque, al mediodía. Se trata de una invitación, pero también de una despedida impulsita. La mir con confusión y miedo. Le pregunto por qué lo estabas haciendo. Expliqué que necesitaba que supieras lo que siento antes de que sea demasiado tarde. Las palabras que pronunciaste quedaron en el aire, y yo, sin poder replicar, me puse de pie y me dirigí hacia la sala. Mi esposo ya se encontraba descansando. La pantalla de tu ordenador iluminaba la mesa por la noche, con una luz fray brillante. Tomo asiento en la cama y apago la luz, quedándome en la oscuridad con la servilleta todava en mi mano. Esa noche apenas pude conciliar el sueño por unos pocos minutos. Al amanecer, ya no se encontraba en la posada. Mi esposo confés que había salido temprano para descubrir cosas nuevas, mientras yo, nerviosa, me alís para la cita en el parque. Opté por vestir un sencillo vestido de tela liviana y un sombrero de ala ancha para resguardarme de la exposición al sol. Adams, tenga en cuenta que lo había seleccionado porque me había visto con una prenda parecida anteriormente y había comentado que me favoreca. Sent algo de autodesprecio por eso, aunque no lo bastante como para hacerme cambiar. Al mediodía llegó al parque. Observa a alguien al borde del lago, sentado en un banco, con los codos apoyados en las rodillas y oye una mirada reflexiva. Al acercarme, alzo la mirada y sonrí con una combinación de melancolía y camaradera que me dejaba vulnerable. Expreso agradecimiento por mi presencia y me indico con un gesto que me sentara a su lado. Mirando mi reflejo en el lago, admí que no entienda la razón de mi presencia en ese lugar. Si tienes conocimiento, contés de forma tranquila. Los rayos del sol se reflejaban en la superficie del lago, envolviéndome brevemente. Experimenté llamó mi corazón lata con más intensidad a medida que el silencio entre nosotros se haca más notable. Acto seguido, se inclina ligeramente hacia mí y susurra: Maana Meir. La noticia me impacta de lleno, como un golpe contundente. Me gustara saber la razón. ¿Hacia dónde te? Las palabras se confundieron al intentar salir de mi boca. Solo pude observar, sin poder comprender el significado de eso. Antes de partir, deseo expresar meus sentimientos por ti. Sigo adelante. No deseo ser la causa de que pierdas todo. Una sola algrima resbal por mi mejilla, sin que pudiera detenerla. Intent ser fuerte, mantener la frialdad, pero ya era demasiado tarde para lograrlo. En ocasiones, los momentos memorables aparecen de repente, como un destello que revela lo que desearas mantener en secreto. Tras nuestra cita en el parque, permanecí sentada en aquel asiento cerca del estanque, contemplando si el agua reflejaba la luz del sol en destellos dorados. Su contorno se perdía entre el follaje. Sin embargo, la impresión de que estaba al persista, como si el ambiente retuviera su esencia. Y de repente, un recordao se fixó en miña membría, entida como se tivese ocurrido agora mesmo, naquela ocasión o guincio. Fue una maana tépica. Mi rutina de entrenamiento sola ser constante. Haca estocadas con pesas, abdominales, y luego daba un paseo repido en la cinta para despejar la mente. Disfrutaba de la rutina de calcular en mi mente cada iteración. 9, 10, 11. Mientras avanzaba, me comentaba sosteniendo las pesas en ambas manos.
Pero aquella jornada resulta sérnica. Mientras realizaba los movimientos de estocadas, alguien se acercó mucho y la silueta de su figura me distrajo. Al instante siguiente, perdí mi estabilidad y no temo. Los objetos pesados se me escapaban de las manos. Justo cuando estaba a punto de caer, unas manos robustas me rodearon la cintura con precisión y seguridad. El aroma a madera y sudor récin emanaban en el ambiente. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. El mundo pareca cobrar una velocidad vertiginosa en ese preciso momento. Experimenta el calor de tu cuerpo y la presión de tus brazos, resguardándome de la cada. Al alzar la mirada, lo vi frente a M con una expresión que combinaba inquietud y entretenimiento. Nunca antes me había sentido tan cautivada. Reflexión. Todava sorprendida por lo cerca que estaba. Una sonrisa se dibuja en sus labios. Una que siempre pareca esconder un misterio. ¿Te encuentras bien? Con un tono amable pero lleno de sarcasmo pregunto. Gracias, responde inmediato, percibiéndose mo el murmullo ascenda a traps de las colinas en cuanto me distraje por un momento. Esa situación lo cambió todo. A partir de entonces, el gimnasio se convirtió en algo más que un espacio rutinario. Observaba a mi alrededor más de lo habitual, pendiente de tu presencia. Ya no llevaba la cuenta de las repeticiones con la misma atención, sino con una ansiedad que no reconozca. Mi cuerpo pareca haber captado algo que mi mente no quiera aceptar. Regresa al momento actual, permaneciendo sentada en el mismo banco del parque. La comparación resultaba inevitable. En el gimnasio, había experimentado una pérdida de equilibrio literal, pero ahora se encontraba en una situación mucho peligrosa, al perderlo de manera grave. En esta ocasión, nadie podrá impedirme caer. Cer los ojos brevemente y permit que la suave brisa del medioda acariciara mi rostro. Ten la certeza de que, al marcharse, experimentara un vaco que no lograra colmar con la rutina. Las charlas con mi esposo, ni la comodidad de nuestra vida en com. El sonido de las aves y el susurro de las hojas se entrelazaban con los latidos acelerados de mi corazón. Despert con calma y empecé a dirigirme hacia la salida del parque. En cada momento, la sensación de que el tiempo se estaba acabando me invada. Al día siguiente, él se marchara y todas esas emociones revueltas quedaran suspendidas en el ambiente, sin encontrar solución. Mientras segua adelante, vuelva a pensar en las palabras que me había dicho. No puedo quedarme, pero tampoco puedo sacarte de mi mente. ¿Por qué razón tuvo que suceder esto? Murmuré en silencio, sin aguardar una contestación. Al llegar a la salida, el atardecer comenzaba a pintar el cielo con tonalidades amarillas y moradas. Cuando llegó mi esposo me recibí con una sonrisa, ajeno a lo sucedido en el parque y mucho menos a mi estado emocional. Tomé mi mano y experimenté el peso de mis elecciones como una carga en el corazón. Sin embargo, algo era indudable. Lo que había iniciado como un instante sencillo en el gimnasio, ahora se transformaba en una cada sin freno hacia un abismo. La quietud de la madrugada resultaba casi insoportable. Las sombras en la habitación se movan al ritmo de la intensa luminosidad que proviene del exterior. Mientras descansaba a mi lado, mi esposo respiraba con serenidad, lo cual resaltaba en medio del torbellino de emociones que senta en mi interior. Cerré los ojos en un intento por calmar mi mente. Sin embargo, lo único que logré fue escuchar el resonar de sus palabras en mi cabeza. ¿Te gustara compararme? Las mismas palabras que habían sacudido los cimientos de mi universo. Record la imagen que tuve al escuchar esas palabras. La mirada mostraba un cúmulo de temor y anhelo, como si al plantearme esa pregunta, también se la estuviera planteando a ese mismo. Y yo, percibí como una parte de M
Ansiaba expresar un rotundo S, sin importar las repercusiones. El motor de un automóvil resona a lo lejos. Al comprender el significado de eso, mi corazón se contrajo. Estaba partiendo. Llegué el instante esperado y me encontraba en Bill en la cama, sin poder tomar una decisión. Desper poco a poco, descalza, sintiendo mis pies deslizarse sobre el suelo helado. Recor la sala como un espectro, procurando no generar ruido. Al asomarme a la ventana presencié cómo el vehículo se alejaba por el sendero empedrado, deslizándose en la oscuridad. Al abrir la ventana, sentí el golpe del aire frío en mi rostro. Experimenté gemó mis elgrimas, fluan sin freno, como una lluvia callada. Apoyé mi espalda en el poste, cerrando los ojos. La vida que había edificado permaneca sin cambios, protegida, aunque en el interior de M, una parte se había despedido en ese automóvil, y era consciente de ello. Los recuerdos de nuestros discretos intercambios de miradas, los ruidos fortuitos que nunca llegaron a ser del todo, los silencios que expresaban más que cualquier diálogo. Todo eso se asemejaba a horas a un sueño del que recién despertaba. De repente, un ruido de Tarsdem. Mi esposo se había despertado y estaba parado al lado de la cama, restregóndose los ojos. Le pregunté si se encontraba bien. Con una voz adormilada, pero con un matiz de inquietud al notar mi gesto. Me giré hacia él, forzandome a dibujar una sonrisa. Sí. Solamente necesitaba un poco de aire. Se acerca hacia M y me rode con sus brazos. La calidez de su abrazo resultaba conocida, un refugio en el que había permanecido durante mucho tiempo. En ese preciso momento, me percaté de algo que me causó un profundo dolor. Aunque él estaba a mi lado, yo no me encontraba plenamente presente. Mientras me rodeaba con sus brazos y susurraba palabras reconfortantes, experimenté una serenidad inusual. No fue porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque en ese momento comprendí plenamente la importancia de mi elección. Ese me había quedado, pero había extraviado algo irrecuperable, la libertad de expresar mi verdadera esencia. Al despuntar el día, nos despedimos de la residencia y emprendimos el regreso a nuestro hogar. El camino se desplegaba ante nosotros como una promesa y una sentencia. Mientras observaba a través de la ventana, contemplaba el paisaje que se iba revelando a medida que avanzábamos. Le manejaba con una sonrisa y comparta los planes para la semana siguiente. En cierto instante, decidí cerrar los ojos y dejé volar mi imaginación, pensando en cómo habrá sido si las cosas hubieran sido diferentes. En el coche te vi esperándome, con las manos en el volante y la mirada fija en M, cuestionándome si tendrá el valor de abandonarlo todo. Al abrir mis ojos solo divis el camino sin fin que tenemos por delante. Al regresar a casa, el sonido habitual volverá a llenar el ambiente. Mientras yo organizaba algunas cosas en la cocina, mi esposo desempacaba. Todo segua su curso habitual. En mi interior se encontraba un silencio distinto, de una elección realizada y las marcas imperceptibles que deja. Esa noche, mientras él descansaba a mi lado, dirigí mi mirada hacia el techo y murmuré para M misma la verdad que no me había animado a expresar en voz alta. No he ido. No me quedé completamente satisfecho. En ese instante comprendí que, a pesar de que la vida siguiera su curso, había aspectos de mi ser que permanecerán ligados al recuerdo de una despedida junto al lago, a un beso furtivo, a una decisión irreversible. En la penumbra de la fea habitación, el tic-tac del reloj se alaba el transcurrir de los minutos. Sumergida en la oscuridad, comprendí que no es posible obtenerlo todo sin sacrificar algo a cambio.